Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y como todos los miércoles me da muchísimo gusto saludar a Rogelio Varela. Rogelio, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien, noches. Marilena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, acompáñanos el día de hoy. Vamos a platicar cómo se encuentran los niveles económicos y cómo nos pega esto en el bolsillo. Comenzamos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la emisión inaugural de un bono soberano sustentable en el mercado de dólares con plazo de 10 años por un monto de 2.200 millones de dólares. La emisión alcanzó una demanda equivalente a 3.2 veces el monto colocado. La primera reunión de alto nivel para la integración alimentaria, en donde representantes de países de América Latina y del Caribe buscarán acciones a temas como la elevada inflación, fue propuesta para el mes de junio, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo de COVID. El gobierno de Canadá está preocupado por la propuesta de reforma a la ley minera en nuestro país, ya que considera que afectaría a las inversiones canadienses en el sector minero de México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que debido a que entró en operación el sistema OpsCenter AFAC, que será supervisado por personal de la Agencia Federal de Aviación Civil, a partir de esta semana ninguna aerolínea podrá realizar vuelos fuera de los horarios asignados oficialmente. Organismos internacionales, bancos y corredurías siguen mejorando las expectativas para la economía de México. Vea lo que le preparamos. Desde finales del año pasado, organismos internacionales y bancos de inversión han venido mejorando las expectativas económicas para México. El Fondo Monetario Internacional estima que el Producto Interno Bruto mexicano registrará a finales de este 2023 un crecimiento de 1.8%, mientras que los analistas consultados por Banco de México esperan un repunte de la economía de 1.6%. Por su parte, los índices de la economía interna están evolucionando a su favor, ya que en la primera quincena de abril y por sexta quincena al hilo, la inflación registró una desaceleración, por lo que los analistas esperan que el 18 de mayo próximo el Banco de México concluya el ciclo alcista en tasas de interés con un incremento de 25 puntos base para dejarla en 11.50%. El nuevo estimado de inflación para 2023 se ubica en 5.13%, mientras que para 2024 la inflación bajaría a 4%. Desde el año pasado han venido mejorando las expectativas económicas para nuestro país, esto en buena medida por factores externos, pero también por algunas estrategias de política pública que pueden ser relevantes en los próximos años. Precisamente para platicar de este tema, de las perspectivas que deparan para 2023, nos acompaña esta noche Alfredo Huerta, analista financiero, director de AddValue. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches. Buenas noches. Pues, contrario a lo que muchos pensaban, Alfredo, han venido mejorando en estos meses las expectativas para México. Así es, así es. Yo creo que hay dos temas muy relevantes, ¿no? Que de alguna manera pues han tenido esa mejor percepción. Por un lado, pues lo que ha sido ahorita tradicional, el nearshoring, Sí. ¿no? Donde prácticamente muchas empresas están buscando una cadena de suministro más continuo, y México pues ha sido una opción evidentemente como parte de todo este proceso. Pero no nada más es ese tema, sino también dentro del sector servicios, y hay dos estados que han venido repuntando de una manera importante, ¿no? Uno es Baja California Sur y el otro es Quintana Roo. Tiene que ver con el tema turístico, ¿no? Entonces han sido dos sectores importantes, la parte industrial, que evidentemente como sector pesa alrededor del 32% del PIB, y el sector servicios, que pesa 64%, y una parte tiene que ver desde luego este tema turístico, pero adicional a esto pues hay muchos otros enfoques, como es la parte comercial, que también viene incidiendo. De ahí que se hayan dado revisiones recientes al alza. Hoy ya estamos alrededor de 1.8% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo al Banco Mundial alrededor del 1,5%, y nosotros llevamos una estadística de instituciones financieras
nacionales y algunos internacionales, en promedio traen cerca del 1.6%. Entonces, estos son los focos, obviamente, verdes que ves, que visualizas. ¿Qué focos rojos ves? ¿Ya llegamos a una política monetaria restrictiva que verdaderamente ayude a controlar la inflación? sí, desde luego, un enfriamiento económico es lo ideal para un control de inflación. Evidentemente, la Fed no tiene en su visión un tema recesivo, al menos es su intención, y este año yo creo que va a ser así, ¿no? No va a No se haber, ve por no ningún se lado, ¿verdad? ve que vaya a haber alguna recesión. Sin embargo, sí hay elementos que pueden estar detonando cierto enfriamiento de la economía americana que indudablemente tendrá efectos sobre la economía mexicana, ¿no? En ese sentido, pues sí está lo que viene siendo el sector bancario. Hoy en Estados Unidos, lo que ha generado toda esta crisis de confianza, más que crisis del sector, Financiera. Ujú. crisis financiera, es una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza ha generado que los bancos frenen la dinámica de los créditos, lo cual pues, refleja menor recurso dentro de la economía, y eso sí está llevando a un posible enfriamiento. Tienes por el otro lado el tema restrictivo de las tasas de interés. Nuestra percepción es que vendrá un último movimiento de alza ahora Ok. en mayo, el 3 de mayo. Ya próximamente vamos a tener esta reunión de política monetaria de la Fed. Para esta reunión ya se tienen los elementos hoy importantes, ¿no? Por el otro lado, pues tiene la percepción del mercado. Hoy la percepción del mercado ronda cerca del 60% para un aumento de 25 puntos base y un aplanamiento de la curva de mercado de dinero de los bonos del Tesoro que se están adelantando ya a todo este efecto, ¿no? Entonces, creo que son Claro. elementos importantes que de alguna manera pueden reflejar riesgo hacia la economía mexicana. Claro, pero como comentaba María Elena, la parte de la combinación de alza de tasas y la inflación para México, ¿cuál sería, digamos, la expectativa que tienen ustedes, Alfredo? Sí, digo, el escenario básicamente es que la economía sea defensiva, Sí. sí, está siendo defensiva. Al final, más o menos, el escenario de un crecimiento económico rondará lo que trae ahorita ya el Fondo Monetario, alrededor del 1.8, porque Estados Unidos crecerá menos. Sí. Tendremos en algún momento cierto impacto, pero por el otro lado, un tema muy interesante, los datos de empleo. Hoy tenemos datos ya de enero, febrero y marzo aquí en México, dados a conocer por el IMSS, datos que registran 10% de aumento versus el primer trimestre de 2022. Contra un tema de una desaceleración, hay una mayor generación de empleo, que nos dice que puede haber mayor consumo y por lo tanto eso se haga también más defensivo el tema de la actividad económica en México. A ver, Alfredo, entonces, bajo este panorama que nos estás planteando, ¿cuáles serían las recomendaciones para la gente, para nosotros, de pie? Créditos, no créditos. Hay quien dice no hasta que se enfríe un poco más la economía para que se estabilice la inflación y, por supuesto, hagamos uso de esas tasas de interés en el ahorro, pero no en el crédito. ¿Qué pasa? ¿Qué recomiendas? Bueno, aquí es interesante. La realidad es que estamos esperando ya que tanto la Fed como Banco de México hagan este último movimiento de alza. Sí, tasas alrededor de 11.25 pudieran ser ya aquí en México, y por ahí ya se estabilicen durante unos meses. Siguen siendo tasas altas. Hoy vemos por ahí ya para créditos automotrices hasta un CAT del 25%. Sí, Es pues muy elevado. elevado, Muy alto. ¿no? Lo cual implica de alguna manera que quizá no es el momento ideal. Aquí mucho dependerá del flujo ya de las Claro. familias, de lo que vayan teniendo y las propias necesidades, pero lo que sí creemos que en el 2024 va a venir una baja en tasas de interés mucho más acelerada en el caso de México, ¿no? Donde la inflación tienda ya a poderse situarse muy cerca ya del objetivo de 3 más menos 1, es decir,
más cerca del 4%, no más del 3%, claro. sino hacia el 4%, pero vaya en esa dirección. Banco de México se adelante a la Fed a mover las tasas de interés. Más o menos la percepción que se trae en el mercado es que en el 2024 las tasas desciendan 200 puntos base, alrededor del 9%. Entonces seguramente habrá más oportunidades para el tema de costo, de un costo financiero, para temas de crédito en general, ¿no? Incluso para el gobierno, ¿no, Alfredo? Porque pues, su costo financiero se va a disminuir y esto pues, significará un alivio para las finanzas públicas. Así es, entre enero y febrero aumentó 37% ese costo financiero que están erogando. Seguramente tendrá todavía un efecto durante este 2023, pero probablemente el 2024 pues, va a haber mejores Oye, Alfredo, condiciones. pero es carrera política, empezamos una carrera hacia la presidencia. Mientras la política monetaria va hacia un rumbo, la política fiscal va hacia otra. Sabemos que hay una expectativa y una experiencia en sexenios anteriores. ¿Qué es lo que podríamos estar viendo en este cierre, en estos años? Bueno, creo que es un momento interesante. Hoy los mercados, la condición económica no está tan mezclada con lo político y una prueba muy clara es el tipo de cambio. Si realmente se hablara de un tema de confianza, el tipo de cambio estaría en otros niveles, la percepción sería diferente, ¿no? Hoy lo que sí creemos también ya es que el peso mexicano, una vez definida el techo de la tasa de interés ya por parte de Banco de México, muy probablemente también haga un piso ya relevante. Y vamos a ver de ahí, empezar a ver cierto movimiento de alza ya en el peso mexicano, porque además va a pasar lo mismo, o sea, el spread de tasas de interés va a empezar a ser menos atractivo. Hoy nada más como dato, y de acuerdo al Banco Internacional de Pagos, toda esta información que se emite cada 3 años en el tema de divisas, el peso mexicano opera 114,000 millones de dólares diarios. Es un monto muy líquido, ¿verdad? de liquidez extraordinario. ¿Sí? Nosotros a veces hablamos de remesas, hablamos básicamente de balanza comercial, del tema turístico, pues entre otras cosas. Sí. Sí, y sin embargo, eso representa muy poco versus la operación diaria. Entonces, la operación diaria tiene que ver más con un spread de tasas de interés. Ese spread de tasas de interés, que hoy está en 625 puntos base, muy probablemente va a empezar a disminuir. Y entonces ese apetito por invertir en papeles mexicanos se va a disminuir y eso va a generar un poco en el tipo de cambio. Pero la realidad es que este gobierno, lo que hemos visto, al menos ha tratado de que cuando los ingresos o la recaudación no da, tratan de ir frenando un poco el tema de gastos. Sí hay un déficit, sin duda, y va a haber un déficit este año, pero hasta cierto punto ha sido relativamente ordenado, ¿no? Vimos en el periodo de Enrique Peña Nieto años mucho más complicados en ese ámbito que lo que ha sido ahora, con todo y un tema de una falta de confianza claro, que se tiene, y sin embargo los mercados han estado muy apaciguados. Claro, ¿no? como tú comentas, la disciplina en el gasto público también es un elemento que habrá que ponderar para, pues digamos que el cierre de la administración. Alfredo Huerta, gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, Gracias. Que pues estas muchas gracias a expectativas ustedes. económicas sean pues favorables para todos. Gracias. Que les vaya bien. Pues todo parece indicar que los indicadores económicos mejoran, sin embargo la inflación subyacente que nos pega directamente al bolsillo todavía no termina de ceder y tenemos que tener cautela, Rogelio. Sí, sobre todo, Marilena, porque al no, digamos, bajar tan rápido la inflación subyacente, pues se podrán mantener, digamos que altas las tasas de interés por un mayor tiempo y pues bueno, esto va a pegar en el crédito y al final pues en la liquidez de la economía. Así es, bien lo dice, depende de cada quien y de nuestra economía, de nuestro flujo. Ser cautelosos también. Así es, ojalá que se haga la tarea no solamente por parte del gobierno federal, sino también como ciudadanos. Gracias por habernos acompañado. Rogelio Varela, muy buenas noches. Gracias, Marilena, buenas noches. Buenas noches a usted y recuerde que el próximo miércoles tenemos aquí una cita en Índice Económico por ADN 40.
Hasta entonces.